Dios te bendiga mucho, te invito a tomar asiento. En esta mañana vamos a hablar de un tema titulado El vómito. La semana pasada hablamos de qué tema, no se acuerdan, ¿no es cierto? La digestión. Y esta semana, el vómito. Qué título tan raro, ¿no es cierto? Bien, vamos a ir a Apocalipsis, un poquito más bajo acá arriba, por favor. Apocalipsis, capítulo número 3, versículo número 16. El Señor dice esto: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Título de la mañana: el vómito. Y cuando el Señor está hablando a las iglesias, habla de la iglesia del último tiempo, que es esta, y habla de una gran tibieza, y dice el Señor que a lo tibio, que no es ni frío que está afuera, ni caliente, ferviente en el espíritu, lo termina vomitando. Y yo me acordaba en el día de ayer del cuentito de la rana, que dicen que hicieron un experimento, y esto lo pueden encontrar en algunos libros, que después la biología dice que no se puede. Bueno, yo no sé si se puede o no se puede, yo cuento lo que se lee en varios libros. Que metieron una ranita en agua fría y despacito, pero muy lentamente, fueron calentando el agua. Entonces se empezó a calentar el agua, la ranita ni cuenta se dio, se empezó a calentar el agua, despacito, despacito, iba subiendo la temperatura, bien levemente iba subiendo la temperatura. ¿Y qué pasó con la ranita? Quedó cocinada sin darse cuenta y terminó muriendo. Muchas veces tenemos que tener en cuenta esto, que entramos a un estado de vida, de zona de confort, que está fuera de la voluntad de Dios, y como la ranita empezamos a recibir ese calor, y más calor y más calor, y no nos damos cuenta, hasta que llega un momento en que ya por dentro, en el espíritu, terminamos cocinados. Por eso en esta mañana quiero hablar del vómito, para que juntos podamos entender que necesitamos ser personas activas, calientes en el espíritu, fervientes en el Señor, porque la Biblia nos enseña que Dios a los tibios los vomita. Entonces yo arranco con una pregunta, porque la verdad que cuando hablamos de tibieza, lo primero que tenemos que preguntarnos es esto: ¿soy salvo? ¿Soy salvo? 4 puntos. 1. Para ser salvo primero tengo que reconocer que soy pecador. 2. Para ser salvo tengo que escuchar el Evangelio. Luego tengo que entender el Evangelio. Y después tengo que creer en el Evangelio. En esta mañana no estás por casualidad acá. Tal vez nunca reconociste que sos un pecador. Todos tenemos que reconocer eso. Tal vez nunca te hablaron del Evangelio. Nunca entendiste el Evangelio. Y nunca pudiste creer en el Evangelio. Entonces, la placa que sigue: tengo que reconocer que soy un pecador para llegar a ser salvo. Y una vez que soy salvo, ahí entra en juego la palabra de Apocalipsis 3:16. Puedo ser frío, puedo ser caliente o puedo ser tibio, pero si soy tibio, el Señor me termina vomitando. Entonces, tengo que reconocer que soy pecador para llegar a ser salvo. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
O sea, todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno en la tierra. Todos necesitamos reconocer que somos pecadores. Nacemos a imagen y semejanza de Adán. Por eso no hay un justo, por eso todos somos pecadores. ¿Y cómo es esto que nacemos a imagen y semejanza de Adán? Si el ser humano fue creado, Génesis 1:27, a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo es esto que somos nacidos a imagen y a semejanza de Adán? Génesis 5:3. Después de la muerte de Abel, y vivió Adán 130 años, y engendró a un hijo a su imagen, no a la de Dios, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Todos nacemos a imagen y semejanza de Adán. Cuerpo vivo, alma viva, espíritu muerto. Así nacemos todos. Ya no nacemos a imagen y semejanza de Dios. Cuerpo, alma y espíritu vivos. Génesis 1:27. No. Génesis 5:3. Nacemos a imagen y semejanza de Adán. Alma viva, cuerpo vivo, pero muerto el espíritu. Por eso tenemos que reconocer que todos somos pecadores. Nacemos con el pecado en nuestras vidas. Entonces, si yo nazco con el pecado en mi vida, yo fui toda la vida, primaria y secundaria, a una escuela católica. ¿Bien? Ahí se hablaba catecismo todo el tiempo. Pero yo nunca escuché el Evangelio. Yo jamás escuché el Evangelio. Entonces, necesito escuchar el Evangelio. Puedo ir a una iglesia católica y nunca escuchar el Evangelio. Puedo venir a una iglesia evangélica y nunca escuchar el Evangelio. Para entrar a la condición de tibio, primero tengo que entender, a ver, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Qué es escuchar el Evangelio? Es escuchar esto. El Evangelio no son los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es 1 de Corintios, capítulo 15, verso 1 al 4. Ese es el Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 1. Cristo murió. ¿Por quién? 2. Por nuestros pecados. 3. Conforme a las Escrituras. 4. Fue sepultado. 5. Resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Pero tenemos que reconocernos como pecadores. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Ese es el Evangelio. Lo estás escuchando en esta mañana. Podés predicárselo a alguien también. Podés contarle a los que no conocen a Jesús cuál es el Evangelio. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Viene fe a mi corazón cuando yo escucho el Evangelio. Yo había hecho la oración de fe un sábado a la noche, dije, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. La verdad que recibí muchísima paz, alivio en ese día. Pero como a los 2 meses de haberme entregado a Jesús, me enteré del Evangelio, de que Cristo había muerto en una cruz, había sido sepultado y había sido resucitado. No lo sabía antes. Luego tengo que entender el Evangelio, una vez que me lo cuentan, que me lo dicen, para poder llegar a ser salvo. Marcos 4:12 dice, para que viendo, miren esto, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué dice la Biblia? Hay una lucha abismal para que nosotros, viendo, no podamos percibir, oyendo el Evangelio, no lo podamos entender.
Y si no entendemos, no nos convertimos. Y si no nos convertimos, no son perdonados nuestros pecados. Marcos 7:14 dice, y llamando así a toda la multitud le dijo, oídme todos. Y le pide esto Jesús, y entended. Tenemos que entender el Evangelio. Cristo murió para perdonarnos todos nuestros pecados. Tenemos que recibir a Jesús en el corazón, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si nunca recibiste a Jesús en tu corazón, en esta mañana es una buena mañana para que lo recibas. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué sacrificio tengo que hacer? Nada. Tenés que decirle, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres a mi corazón. Creo en que moriste, fuiste sepultado y resucitaste. Y tu muerte fue por mis pecados. Y hoy me los perdonás. Entender el Evangelio. Y lo último, creer en el Evangelio. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, dijo Jesús, creed también en mí. Si crees en Jesús, tu vida va a cambiar. Ahora, una vez que creíste en Jesús, lo que sigue es lo siguiente. Entraste a la iglesia. La Biblia dice crecer en la obra de Dios. Tenemos que crecer en la obra de Dios. Entonces, no me quedo con que creo en el Evangelio, recibo el perdón de los pecados. No. Entro al cuerpo de Jesús, que es la iglesia, y ahora en la iglesia se me pide que yo crezca en la obra de Dios. Primera de Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que todo vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es lo que nos pide Dios? ¿Que nos quedemos esperando la muerte o que crezcamos en la obra del Señor siempre? Se nos pide crecimiento. Se nos pide que no demos hasta un poquito nada más en la obra. La obra es el cuerpo de Jesucristo. Se nos pide que nos comprometamos con pasión, porque la obra, a través de nuestras vidas, la obra del Señor pueda crecer. Y cada uno tiene una función como cuerpo. Uno será la uña, otro será la mano, otro tendrá la función de ser un ojo, otro la función de ser cejas, otro será una pierna, otro será un brazo. Cada uno en la obra del Señor tiene su función. Cuando entiendo estas cosas, no puedo venir a la iglesia y solamente ser parte de un culto, aunque está muy bien que puedas venir a la iglesia y ser parte de un culto, pero ese no es el límite. Ese no es el punto final. Ese es el punto de partida. Que puedas entregar tus talentos en las manos del Señor y puedas ser un apasionado, una apasionada con fervor, creciendo en la obra del Señor. Mañana a la mañana voy a estar hablando sobre la apostasía. Voy a hablar, uno de los ejemplos que voy a dar es el ejemplo de Juan Marcos. Juan Marcos abandonó la obra del Señor y Pablo por eso no lo quiso en su equipo. Y más adelante, cuando ya pasó el tiempo, sí dijo, ahora lo quiero. Pero Juan Marcos había practicado la apostasía porque había abandonado la obra del Señor. ¿Y cómo hago para no abandonar la obra del Señor y para crecer todos los días? Bueno, punto 1, disciplina. Punto 2, perseverancia. ¿Qué es disciplina y perseverancia? Proponete algo y decir, bueno, yo en la obra del Señor voy a hacer esto, esto y esto. Y luego voy a tener perseverancia. Lo que dije que iba a hacer, estas tres cosas, aunque llueva, truene, se me pongan muchos obstáculos adelante, voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. No te quedes solamente ocupando una silla en este lugar o en el lugar donde te toque estar. Nunca te quedes sentado solamente escuchando el mensaje, viendo cómo otros sirven al Señor en la obra del Señor
porque acá habla de la obra del Señor, trata siempre de estar creciendo, de estar desarrollándote. ¿Por qué? Porque la plenitud de la vida llega cuando podés tener pasión por la obra del Señor. Vos no sabés lo que es levantarte todos los días teniendo pasión por la obra del Señor. Y vos sos una herramienta que Dios quiere usar. ¿Y de qué forma me quiere usar? Bueno, vos tal vez ya tenés el sentir, algunos tal vez ya tienen el sentir, otros no, se les irá revelando, pero sean apasionados en la obra del Señor. No estén siendo tibios, porque si son tibios corren el riesgo de que haya un vómito espiritual y terminen lamentablemente alejándose hasta de la iglesia por causa de la tibieza, porque terminamos siendo como la ranita. Venimos a la iglesia, tenemos una actitud de tibieza, venimos y el fueguito del agua se va calentando hasta que nos terminó cocinando esa tibieza y nos terminamos muriendo sin darnos cuenta. Entonces, el punto que sigue y el último punto que trato en esta mañana es: la tibieza es una condición del corazón. La tibieza es una condición que no se ve. O sea, la raíz no es la actitud. La raíz es el corazón de la persona. Mi corazón es la raíz. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas en su corazón está lejos de mí. O sea, de labios, sí, yo amo a Dios, yo amo al Señor, yo sirvo al Señor, pero su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque el corazón de alguien que ama a Dios tiene que ser un corazón apasionado. ¿Y apasionado en qué? A ver cómo mejoro esto. En la obra del Señor. A ver cómo mejoro esto. A ver cómo mejoro aquello. Apasionado en ver cómo mejoro esto otro. A ver cómo mejoro la consolidación de los que no vienen a la iglesia. A ver cómo mejoro el discipulado de los que están en mi hogar que educa. Su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podemos venir, cantar: Señor, te adoro, te alabo, pero tal vez el corazón está lejos. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Fíjense esto. Dice el Señor que puede de labios una persona adorarlo, pero en su corazón está lejos. ¿Y qué pasa cuando una persona está lejos? Acá lo revela el versículo. Empieza a perder el temor de Dios. Y entonces las cosas que antes eran importantes, el respeto que se debería tener hacia la iglesia, hacia las cosas de Dios, ya no son tan importantes ahora. Ya no tengo tanto respeto. ¿Por qué? Porque mi corazón se fue alejando poco a poco del Señor. Y ya el temor ya no es más que un simple mandamiento de hombres. La tibieza es un estado muy peligroso, repito, porque la persona piensa que está todo bien y en realidad está muriendo como la ranita. La tibieza es un estado muy delicado, porque cuando menos nos quisimos acordar, Satanás es como el pescador profesional que tira la línea. Cuando enganchó el pescado, ¡trac!, lo engancha, lo trae un poquitito, pero después lo deja. Lo deja y el pescado se piensa que no pasa nada. Y lo va trayendo despacito y lo va trayendo despacito. Cuando se quiso acordar el pescador profesional, ¡trac!, lo tiene en la mano. La tibieza, si vos sabés que podés dar más y no lo estás dando, mi recomendación es que te acerques con el corazón al Señor y puedas dar más. En lo que vos sabés que podés dar más, lo hagas
porque de eso depende tu futuro. Tu vida, la plenitud, la felicidad de tu vida depende de cuánto te acerques a Dios y cuánto le des a Dios de lo mucho que sabes que tenés para dar. Conclusión del mensaje. Debemos examinar nuestras vidas. Y dejo 4 preguntas acá. La primera es, ¿estoy leyendo y meditando la Biblia? Porque la pasión arranca desde ahí. ¿Estoy leyendo y estoy meditando la palabra de Dios en mi vida? Si no lo estás haciendo, fíjate el orden de prioridades, el árbol de prioridades. Si hay algo que está allá arriba antes que la palabra de Dios, correlo un poquito para que la palabra sea lo primero. Segunda pregunta, ¿estás haciendo oraciones a diario? Oraciones por tu amigo, oraciones por tu iglesia, oraciones por el presidente de la nación, oraciones por una persona que sabes que está en necesidad. ¿Estás teniendo una lista de oraciones donde vos con fervor todos los días puedas orar y te presentes delante de Dios y le muestres los temas que te cargan el corazón y estés pidiendo por esos temas? 3. Son 2 preguntas en una. ¿Me estoy congregando siempre? ¿Voy a un hogar que educa? ¿Qué es un hogar que educa? Un hogar que educa es un lugar donde nosotros enseñamos la palabra. En la semana, de lunes a sábado, hay diferentes hogares que educan, en diferentes hogares de la ciudad. Entonces vos te podés acercar a un hogar que educa, recibir la palabra. Entonces en la semana, no tenés que esperar hasta el domingo, en la semana volvés a ser alimentado por la palabra de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo estas cosas? Porque estas cosas son el combustible necesario para que te apasiones. 4ª pregunta, pregunta final, y con esto cierro el mensaje. ¿Estoy sirviendo a Dios? ¿Cómo sirviendo a Dios? ¿Sí? En la congregación. Bueno, pero ¿por qué tengo que servir a Dios en la congregación? Porque la Biblia dice que esto es el cuerpo de Jesús. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Nosotros somos su cuerpo. La iglesia coordinada, como la dejó Jesús, donde hay ministros, ministerios diferentes, donde hay dones diferentes, es el cuerpo de Jesucristo. Subió a los cielos, dice el Señor Jesús, sacó del paraíso toda la cautividad y la llevó al cielo. Todo lo que estaban los espíritus de los muertos los llevó al cielo y entregó a su iglesia, a su cuerpo, que es su cuerpo, entregó ministerios y entregó dones para que la iglesia fluyera. Pregunta final. ¿Estás frío? ¿Estás tibio? ¿O estás caliente y apasionado en la obra del Señor? No pienses primero en la acción, pensá en tu corazón. ¿Tu corazón está lejos de la obra del Señor? ¿O tu corazón está cerca, pegadito a la obra del Señor? ¿Dónde está tu corazón? Llevo 30 años sirviendo al Señor y en el camino, desde que comencé a servir a Dios, se me cruzaron muchísimos obstáculos desde el día 0, se los puedo asegurar, desde el día 0, para que yo dejara de servir a Dios en el cuerpo. Muchísimos obstáculos. Cuando alguien me presenta un obstáculo o me cuenta de un problema, lo entiendo, porque pasé por muchos problemas que me quisieron alejar del servicio al Señor en su cuerpo. Pero los pude superar gracias a Dios. Les digo, fue Dios que me permitió superar esas vallas, si no imposible. Pero desde que comencé a servir a Dios, me acuerdo que apenas empecé,
Yo no entendía nada de nada. Empecé a pintar la iglesia donde iba y vino una persona que tenía desde chiquitito, de que nació, se ve, que iba a la iglesia, muchacho un poquito más chico que yo, me empezó a hablar mal del pastor como para que yo no siga en la iglesia. Yo no entendía nada. Yo digo, ¿por qué esta persona me habla mal? Después, 2 semanas después, o una semana después, una señora viene y me dice, están hablando mal de vos adentro de la iglesia. Yo hacía un mes que iba a la iglesia, 2 semanas, 3, no sé. Pero siempre hubo un obstáculo que quiso frenar mi servicio en la obra del Señor. Y me permitió Dios nunca correrme. Porque si no me corrí fue porque me lo permitió Dios, no por mi fuerza humana, todo lo contrario. ¿Estás dando lo mejor que tenés para Dios? ¿Estás sirviendo al Señor? Esta palabra que estoy trayendo en esta mañana, estoy predicando la Biblia. Jesús le habla a las iglesias, y la última iglesia es esta, la iglesia apóstata, y le dice que va a haber gente que dentro de la iglesia va a ser tibia, y la termina vomitando. O sea, ¿qué es lo que les estoy predicando? La advertencia que hace 2000 años Jesús llevó al futuro a Juan, le dijo, mira, esto va a pasar en el futuro. Avisale a la gente que si se encuentra en un estado de tibieza, pueden ser vomitados. ¿Y cómo vuelvo al primer amor? Dice así la palabra. Arrepiéntete del lugar a donde has caído. ¿Qué significa? En un momento estabas caliente en el Señor y lo servías con todo tu corazón. Bueno, volvé a ese momento, arrepentite de lo que te hizo caer. Me dejo de servir al Señor, me hago frío o tibio por esto que me está pasando. Bueno, arrepiéntete de donde has caído y vuelve a tus primeras obras. ¿Qué? El ángel cuando le habla le dice que el que quiere volver al primer amor tiene que arrepentirse. Hay un momento en que algo te molestó, hay un momento en que algo te hizo mal. Volvé ahí y arrepentite de eso. No es que busques un responsable, no. Dice el ángel, arrepentite de eso y volvé a las primeras obras. Repito, ¿qué son las primeras obras? Las primeras obras son, mis primeras obras fueron pintar la iglesia, todos los domingos barrer la iglesia, todos los domingos poner las sillas. Esas fueron mis primeras obras. Ser ujier, alguien que recibe a la gente en la puerta. Esas fueron mis primeras obras. Pero ¿por qué puedo dejar entonces de tener fervor en el Señor? Porque en un momento te dejaste vencer por ese muchacho que te hablaba mal del pastor, por esa señora que te dice, mirá, están hablando mal de vos. Entonces te caes y decís, no sirvo más. Pero el ángel le avisa, porque así como le da esto, la revelación de que a los tibios los termina vomitando, le da la revelación de cómo tiene que una persona salir de la tibieza. Hoy te invito, los días, años, meses que te queden de vida, lo que sea, décadas que te queden de vida, que con fervor y pasión se la entregues al Señor. Que te puedas morir habiendo dicho que fuiste un siervo fiel. Y que cuando entres al cielo, el mismo Jesús te diga, siervo fiel, entra al descanso del Señor. Entra al descanso del Señor. La decisión que tengas que tomar en esta mañana, te invito a que la tomes. Por Él, no por los hombres. Porque por Él después vas a servir a los hombres. Por Él, la decisión que tengas que tomar, te invito a tomarla. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te bendecimos, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Y es más cortante que una espada de 2 filos. Cuando penetra, corta todo y arranca todo. Tu palabra es una bendición. Señor,
Oramos por todos aquellos que han entrado en la tibieza porque en algún momento, por algún motivo, se cayeron y dejaron de servirte con fervor y pasión y no pusieron más sus talentos y sus dones al servicio del cuerpo. Hoy oro, Señor, para que haya una conciencia fuerte y madura, que haya una sanidad del dolor que haya en cualquier corazón y haya una liberación de cualquier opresión, y la bendición del cielo comience a fluir sobre los corazones. Y Señor, esta palabra que dice arrepiéntete y vuelve al lugar de donde has caído y vuelve a las primeras obras. Señor, haya luz sobre esa palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y así comience a ver, Señor, una nueva generación, un nuevo género que se levanta apasionado a servirte, Señor, y a dar su vida por la causa, así como la dio Pedro, la dio Pablo, la dieron otros apóstoles, la dieron los primeros padres de la fe en los primeros 300 años de la iglesia. Ayúdanos a servirte, Señor, con toda pasión, siendo siervos y siervas, en el buen término de la palabra, como tu palabra lo enseña, que te dan todo, Señor. Porque si nos encargamos de tus cosas, tú te encargas de las nuestras. Y dijiste que los que nos encarguemos de evangelizar, de discipular, de bautizar a la gente, con esas personas ibas a estar todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy creemos en tu promesa. Y hoy nos entregamos a ti. Te invito a que hagas una oración y que le digas al Señor, si ves que estás en un estado de tibieza, decirle: Señor, por favor ayúdame, no quiero ser tibio, no quiero ser tampoco frío, no quiero que me vomites, quiero ser una persona apasionada por el Evangelio, apasionada por la obra, por el cuerpo de Jesús. Decirle: Señor, permitime arrepentirme de donde me caí, de lo que me enojó, de lo que me puso mal. Y por favor, Señor, ayúdame a volver a las primeras obras. Quiero hacer eso con mi vida, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo, porque sé que estás haciendo la obra en nuestros corazones. Amén, Señor.